Hoy te invito a conocer la verdadera vida de Manolo Escobar, un hombre que vivió entre el éxito más absoluto y la ruina más desgarradora. Un hombre que ganó el equivalente a 200 millones de euros a lo largo de su carrera, que vendió más de 40 millones de discos, que llenó estadios en medio mundo y que murió prácticamente sin nada, traicionado por las mismas personas que comieron de su mano durante décadas. Un artista que amó a su familia hasta el extremo y que en su hora más oscura tuvo que vender sus propiedades, sus recuerdos, todo lo que había construido con el sudor de 30 años de trabajo para poder pagar una deuda que nunca fue suya. Quédate conmigo hasta el final porque te aseguro que después de escuchar lo que este almeriense tuvo que soportar, tu forma de ver la lealtad familiar y el precio de la confianza cambiará para siempre. Tú que quizás solo recuerdas su rostro sonriente cantando «Y viva España». Debes retroceder conmigo al 19 de octubre de 1931, a las Norias de Daza, un pedazo olvidado de tierra seca en El Ejido, Almería. Manuel García Escobar no llegó a este mundo rodeado de privilegios ni de aplausos. Nació en el seno de una familia humilde, profundamente humilde, en una España que se desangraba en tensiones políticas que pronto estallarían en la guerra más brutal de su historia. Su infancia en aquella tierra árida no fue el preludio de un cuento de hadas, sino un campo de batalla silencioso contra el hambre y la miseria. Mientras otros niños soñaban con juguetes, Manolo crecía observando cómo un enemigo invisible y despiadado, la pobreza, se sentaba a la mesa de su casa cada noche. No era una casualidad ni una mala racha, era la realidad de millones de españoles en la posguerra, una época donde comer pan todos los días era un lujo que su familia no podía permitirse. Su padre trabajaba la tierra de sol a sol por unos céntimos que apenas alcanzaban para sobrevivir. Su madre cosía por las noches hasta que los dedos le sangraban, intentando desesperadamente que sus hijos no se fueran a la cama con el estómago vacío. Desde muy pequeño, Manolo comprendió que la esperanza era un lujo que su familia no podía permitirse. El hambre, ese monstruo que se esconde en las tripas de los niños pobres, no respetaba edades ni condiciones. Aquella humildad de sus orígenes forjó en él una determinación de hierro. Sabía que si quería escapar de aquel destino, si quería darle a su madre una vida mejor antes de que fuera demasiado tarde, debía aprovechar la única herramienta que el destino le había dado: una voz potente, clara, con ese timbre andaluz que te erizaba la piel y te llegaba directamente al corazón. No tenía dinero para estudiar música, no tenía maestros, no tenía contactos, solo tenía su voz y un sueño que parecía tan absurdo como necesario: cantar para vivir. La tragedia de no tener nada te enseña algo que el dinero nunca puede comprar: la capacidad de resistir golpes que quebrarían a cualquier adulto. Manolo creció descalzo en verano, hambriento en invierno, sin libros, sin escuela más allá de lo básico, sin nada que remotamente se pareciera a una infancia feliz. Pero cantaba. Cantaba mientras ayudaba en el campo, cantaba mientras llevaba el agua del pozo, cantaba para su madre mientras ella cosía con lágrimas en los ojos porque no había comida suficiente para todos. Y cuando cantaba, por un momento, el hambre no dolía tanto. Llegamos al año 1946, cuando Manolo tenía apenas 15 años, un año que cambiaría su vida para siempre, aunque entonces no lo sabía. Imagina a ese muchacho delgado como un alambre, moreno por el sol implacable de Almería, con el corazón latiendo a 1000 por hora, tomando la decisión más valiente y aterradora de su vida: marcharse. Barcelona, la ciudad enorme, imposible, lejana como otro planeta. Aquel era el destino de miles de andaluces que huían del hambre. El lugar donde todas las familias pobres soñaban encontrar trabajo en las fábricas, en la construcción, en cualquier cosa que diera un jornal. Manolo no buscaba la corona del éxito inmediato, simplemente quería sobrevivir, tal vez cantar en algún bar por unas monedas, enviar algo de dinero a su madre. Aquello, lejos de ser una aventura romántica, fue su billete hacia un infierno de soledad y rechazo en una ciudad que no lo esperaba ni lo quería. Pero el camino hacia lo más alto nunca es gratuito, y Manolo estaba a punto de descubrirlo de la forma más brutal posible. Su llegada a Barcelona representó una ruptura total con su pasado almeriense, pero el hambre de su infancia siempre encontraría la forma de volver, años después, de una manera que nunca imaginó, convertida en traición familiar y ruina económica. Nadie imaginaba, cuando aquel muchacho flaco y desconocido pisó Barcelona con una maleta de cartón, que se convertiría en el cantante más exitoso que
España había conocido. Los primeros años fueron un infierno de rechazo y supervivencia. Manolo trabajaba de día descargando camiones, limpiando almacenes, cualquier trabajo que le diera para un plato de comida y un colchón compartido en una pensión miserable. De noche se arrastraba a tabernas oscuras del paralelo, a bares de mala muerte donde le dejaban cantar por unas monedas que apenas cubrían el alquiler. Recibió cientos, miles de portazos, pero había algo en él que se negaba a rendirse, algo que venía de aquellos años de hambre en el Ejido. Y entonces, en 1954, una noche que parecía una más entre mil, el destino cambió. Un empresario del espectáculo que estaba en uno de esos locales reconoció lo que tenía delante. No solo una voz prodigiosa, sino autenticidad pura, esa capacidad de conectar con el alma de la gente que no se puede fabricar ni enseñar. Le ofreció grabar un disco. En aquella época, grabar era un privilegio de los consagrados, pero aquel hombre apostó por Manolo, y esa apuesta cambió la historia de la música española. El primer disco no fue un éxito inmediato, se vendió modestamente, sonó en radios locales, circuló entre emigrantes andaluces que lo compraban por nostalgia, pero tenía algo que poco a poco caló en la gente como agua en tierra seca: honestidad brutal. Manolo no cantaba como los artistas impostados de la época, cantaba como lo que era, un hijo del hambre que llevaba en la garganta el dolor de una generación entera. Y España, esa España que intentaba reconstruirse sobre las ruinas de la posguerra, se reconoció en esa voz. En 1958 llegó el milagro. El poronpompero se convirtió en un fenómeno que nadie pudo explicar. Aquella canción aparentemente simple con su estribillo pegadizo se apoderó de España entera. Sonaba en todas las radios, en todas las verbenas, en todos los hogares. Los niños la cantaban en los recreos, los abuelos la tarareaban en las plazas. Manolo había descubierto la fórmula: melodías alegres con raíces andaluzas profundas, letras sencillas que cualquiera podía memorizar y una interpretación tan auténtica que era imposible no contagiarse. Fue entonces, en plena explosión de éxito, cuando conoció a Anita Marx, una joven alemana de ojos claros que veraneaba en la playa de Haro, en la Costa Brava. Anita no venía del mundo del espectáculo, no buscaba fama. Era una mujer moderna para la época. Conducía un descapotable, fumaba, llevaba pantalones, tenía ese aire de libertad que a los padres de Manolo debió hacerlos alucinar. Se enamoró del Manolo de verdad, del hombre inseguro que existía detrás del artista. Durante meses se escribieron cartas, pidiendo a otros que se las tradujeran porque ninguno hablaba el idioma del otro. Manolo le pidió que le buscara trabajo en Alemania solo para poder verla 10 días. Y en esos 10 días, sin avisar a nadie, se casaron en Colonia el 10 de diciembre de 1959. Anita se convirtió en su ancla, en la única persona capaz de mantenerlo con los pies en la tierra, mientras su estrella ascendía pues a velocidades vertiginosas. Los años 60 fueron la explosión definitiva. Manolo Escobar dejó de ser un cantante para convertirse en un fenómeno cultural imposible de ignorar. En 1962 dio el salto al estrellato absoluto con su debut en Madrid y Barcelona. Ese mismo año comenzó su carrera cinematográfica con Los Guerrilleros, rodada en Arcos de la Frontera junto a una jovencísima Rocío Jurado. Entre 1963 y 1975 protagonizó 19 películas, 3 de ellas entre las 10 más vistas de la historia del cine español. Eran comedias musicales que la crítica elitista despreciaba, pero que el público devoraba con hambre insaciable. Y sus canciones cruzaban fronteras como si las fronteras no existieran. Mi carro y Viva España, La minifalda. Cada disco era oro puro. En América Latina lo adoraban con devoción casi religiosa. En Houston, Estados Unidos, la comunidad hispana llenaba teatros de miles de butacas. Y Viva España vendió más de 6 millones de copias originales y fue el disco más vendido de la historia de España desde 1973 hasta 1992. La discográfica Belter le entregó 24 discos de oro, aunque según las ventas reales debería haber tenido más de 40. Recuerda que al final te revelaré los documentos que demuestran cómo Manolo perdió su fortuna y quiénes fueron los responsables. Pero antes necesitas entender la magnitud de su éxito, porque solo así puedes comprender
comprender la brutalidad de su caída. En esos años dorados, Manolo ganaba cantidades de dinero que parecían de película. Cada concierto le pagaba cifras millonarias. Los derechos de autor llenaban su cuenta cada mes. Las películas generaban beneficios estratosféricos. Con ese dinero, compró propiedades, terrenos, una colección de arte valorada en millones. Un chalet en La Moraleja que parecía un palacio, una casa. En Benidorm, con vistas al Mediterráneo. Coches de lujo. Todo lo que el niño hambriento de El Ejido nunca se atrevió a soñar. Pero había un problema que Manolo no veía. Cegado por su generosidad sin límites, confiaba la gestión de su dinero a familiares cercanos. Firmaba lo que le ponían delante sin leer demasiado. Aceptaba consejos de inversión sin consultar expertos independientes. Son de la familia. ¿Por qué iban a engañarme?, pensaba. Repartía dinero entre todos sin pedir nada a cambio. Firmaba avales por cantidades enormes para ayudar a parientes que le prometían devolverlo todo. La familia es sagrada, repetía como un mantra. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. Porque en 1980, en plena gloria, Manolo firmó un documento que lo perseguiría hasta su último aliento. Un aval millonario por un familiar que le juró que era solo una formalidad, que nunca tendría que pagar nada. Pero aquel papel, aquella firma hecha con confianza ciega, se convertiría en la losa que arrastraría durante 33 años hasta su muerte. Lo que nadie esperaba era que detrás de aquella sonrisa permanente, detrás de las canciones alegres y los trajes impecables, Manolo Escobar estaba construyendo un imperio que muy pronto se desmoronaría bajo el peso de su propia bondad. Entre 1970 y 1980, Manolo vivió su década más gloriosa, ese momento irrepetible donde todo lo que tocaba se convertía en oro. Llenaba plazas de toros como si fuera un matador más. Sus discos alcanzaban el oro antes incluso de salir a la venta. Era imposible encender la radio española sin escuchar alguna de sus canciones. Y Viva España se convirtió en algo más que una canción. Se transformó en un himno no oficial que España adoptó como propio. Originalmente compuesta por el belga Leo Kaerts en 1971 bajo el título E Viva España. Fue adaptada al español por Manolo Díaz y grabada por Manolo en 1973. La canción se convirtió en el disco más vendido de la historia de España desde 1973 hasta 1992, con más de 6 millones de copias vendidas. Se cantaba en bodas, en celebraciones deportivas, en cada momento donde alguien quisiera sentirse orgulloso de su país. Manolo la interpretaba con una alegría contagiosa que llegaba al corazón de millones de personas. Incluso hoy, décadas después, cuando suena esa melodía, generaciones enteras la reconocen y la corean de memoria. Pero la vida de Manolo no era solo trabajo y aplausos. En su casa de Benidorm, aquel chalet espectacular que había comprado en 1964 y al que bautizó El Porón Pompero en honor a su primer gran éxito, Anita y él vivían con la felicidad que da construir algo propio después de haber conocido la pobreza. Tras años de intentos fallidos y abortos que destrozaban a la pareja, decidieron adoptar. Así llegó Vanessa García a sus vidas, una niña pequeña que los llenó de una alegría completamente diferente. Manolo, que había crecido sin nada, se volcó en darle a su hija todo lo que él nunca tuvo. Anita dejó de viajar con él en las giras para dedicarse completamente a Vanessa. Los amigos de Manolo de aquella época dorada recuerdan a un hombre generoso hasta el extremo, casi hasta la enfermedad. Si alguien de su pueblo necesitaba ayuda, Manolo mandaba dinero sin preguntar cuánto ni para qué. Si un músico que había trabajado con él pasaba dificultades, Manolo le conseguía trabajo o le pagaba de su bolsillo. Financió estudios, pagó tratamientos médicos, construyó casas para familiares. Era físicamente incapaz de decir que no a quien le pedía ayuda. Son de la familia, repetía como justificación para cualquier locura económica que le propusieran. En los años 70, Manolo seguía llenando estadios en giras por América Latina y Europa. Sus películas seguían siendo éxitos comerciales. Los derechos de autor de sus canciones seguían llenando su cuenta bancaria cada mes. Tenía propiedades por valor de millones, el chalet de La Moraleja en Madrid, la casa de Benidorm, terrenos en Segovia, terrenos en Mallorca, una colección de coches de lujo, obras de arte valoradas en fortunas. En papel, Manolo Escobar era uno de los hombres más ricos de la farándula española, pero había grietas invisibles que se estaban abriendo. Manolo, que solo entendía de música y de cine, confiaba la gestión de su fortuna a otras personas.
Firmaba papeles sin leerlos realmente, sin entender las implicaciones legales. Yo de negocios no sé nada, admitía él mismo. Y esa ignorancia, combinada con su generosidad sin límites y su confianza ciega en quienes lo rodeaban, estaba preparando el terreno para el desastre. En 1980, un socio muy cercano, alguien en quien Manolo confiaba como si fuera familia, le propuso invertir en un negocio que parecía garantizado, una fábrica de pantalones vaqueros. Le prometió beneficios estratosféricos, le aseguró que era una inversión segura y le pidió algo que entonces parecía una simple formalidad, que firmara un aval personal, un documento bancario que respaldara la operación. Manolo, confiado, sin consultar con abogados independientes, sin leer las letras pequeñas, firmó aquel papel que especificaba algo terrible. Si la empresa quebraba, él pagaría con sus bienes personales. Aquel socio lo había organizado todo con una frialdad calculadora. Había puesto todos sus propios bienes a nombre de su mujer para quedar protegido. Cuando la fábrica quebró inevitablemente, aquel hombre se declaró insolvente y desapareció sin pagar un céntimo. Y Manolo, atrapado por aquella firma que había estampado confiadamente, se encontró de pronto con una deuda estratosférica. 1.000 millones de pesetas del año 1980, el equivalente a unos 6 millones de euros actuales. Prácticamente todo su capital se esfumó en un instante. Pero detrás de toda esa gloria, algo comenzaba a resquebrajarse de forma irreversible. Los embargos empezaron a llegar como una avalancha imparable. Y Manolo, aquel hombre que había salido de la pobreza más absoluta para tocar el cielo con las manos, estaba a punto de perderlo todo por haber confiado en la persona equivocada. Sin embargo, en el momento más alto de su carrera, cuando Manolo pensaba que podía finalmente disfrutar de lo que había trabajado durante 30 años, todo se desmoronó como un castillo de naipes bajo la lluvia. Fue en 1980 cuando los embargos empezaron a llegar, uno tras otro, con la brutalidad implacable de la justicia cuando reclama deudas. Manolo se encontró de pronto con que todo lo que había construido, cada propiedad que había comprado con el sudor de miles de conciertos, estaba siendo requisado para pagar una deuda que no era suya, que había contraído otro mientras él firmaba confiadamente. El chalet de Benidorm, aquel, el Porompompero, donde había criado a Vanessa, donde había pasado los momentos más felices con Anita, fue embargado. Imagina el dolor de ver cómo te arrancan tu hogar, el lugar donde tu hija dio sus primeros pasos, donde habías pensado envejecer tranquilo. Manolo lo perdió todo. La casa de la Moraleja en Madrid, los terrenos en Segovia, las propiedades en Mallorca. Incluso tuvo que vender parte de su valiosa colección de arte para hacer frente a los pagos. Cada objeto que desaparecía era un pedazo de su vida, un recuerdo de los tiempos mejores que se esfumaba entre las manos de abogados y bancos. La reacción de Manolo fue primero de incredulidad, luego de rabia y finalmente de una tristeza profunda que nunca lo abandonaría. No podía creer que alguien en quien había confiado tanto, a quien había considerado prácticamente familia, le hubiera tendido una trampa tan elaborada. Aquel hombre había protegido sus propios bienes poniéndolos a nombre de su esposa, sabiendo perfectamente que la operación iba a fracasar. Había usado a Manolo como escudo, como el tonto útil que pagaría por todo mientras él quedaba impune. Anita estaba destrozada, furiosa. Ella siempre había tenido sus sospechas sobre ciertas personas del entorno de Manolo. Siempre le había advertido que no firmara nada sin leerlo, que no confiara tanto. Pero Manolo no quiso escuchar. Son de la familia, repetía como un mantra que ahora sonaba patético, amargo, como la burla más cruel del destino. Ahora esa frase que había definido su vida se había convertido en la razón de su ruina. La decisión que tomó Manolo entonces marcó el resto de su existencia. Podía denunciar, llevar a los tribunales a quien lo había estafado de forma tan calculada. Tenía pruebas, tenía documentos que demostraban la trampa. Pero los procesos judiciales en España son lentos, carísimos, desgastantes. Y significaba convertir su vida en un circo mediático, airear su vergüenza, admitir públicamente que había sido un ingenuo. Manolo, con ese orgullo andaluz,
que lo caracterizaba, no pudo soportar esa humillación. Decidió pagar, absorber la deuda, trabajar hasta el último aliento para saldar lo que otro había robado. Los años 80 y 90 fueron una agonía financiera interminable. Manolo tuvo que volver a los escenarios con más frecuencia de la que su cuerpo y su corazón podían soportar. Aceptaba contratos que antes habría rechazado, actuaba en pueblos pequeños por cachés ridículos comparados con lo que cobraba en su época dorada. Pero el mundo había cambiado drásticamente. La música española estaba en otra era. Otros géneros dominaban las listas, otras voces sonaban en las radios. Las nuevas generaciones no conocían a Manolo Escobar, o lo veían como algo del pasado remoto, una reliquia folclórica de sus abuelos. Durante 33 años, desde 1980 hasta su muerte en 2013, Manolo pagó aquella deuda mes tras mes, año tras año. 33 años arrastrando una losa que lo aplastaba lentamente, pero sin pausa. Su hija Vanessa recordaría años después con lágrimas en los ojos cómo lo que más marcó a su padre fue quedarse sin el hogar de Benidorm. Toda su vida trabajó para tener una casa en propiedad, confesaba ella con la voz rota, y cuando finalmente la tuvo, se la arrebataron por confiar en quien no debía. Hubo momentos tan duros que Manolo tuvo que vender joyas que había regalado a Anita en tiempos mejores. Coches que había coleccionado desaparecieron. Cuadros que adoraba se fueron a subastas. Cada venta era una pequeña muerte, un pedazo de su dignidad que se sacrificaba para pagar la traición de otro. Pero Manolo mantenía la compostura en público. Seguía siendo el mismo con los fans que lo reconocían, sonriente, cercano, agradecido por cada muestra de cariño que le demostraban. En 2008, a los 77 años, su corazón empezó a fallar seriamente. Las hospitalizaciones se hicieron frecuentes. Los tratamientos eran caros, dolorosamente caros para alguien que había vaciado sus cuentas pagando deudas ajenas. Anita vendió lo poco que les quedaba de valor para cubrir las facturas médicas. La ironía era cruel. El hombre que había ganado 200 millones de euros estaba preocupado por si podría pagar sus medicinas. ¿Y ahora? Nos acercamos a lo que te prometí revelarte. Pero antes necesitas entender esto. Manolo Escobar nunca habló públicamente mal de quien lo arruinó, nunca buscó venganza mediática, nunca pidió lástima, nunca lloró en televisión contando su desgracia. Siguió cantando cuando podía, siguió sonriendo cuando lo reconocían, siguió siendo Manolo hasta el último segundo. Pero en sus últimos meses de vida, cuando ya sabía que el final estaba cerca, Manolo tomó una decisión final, una que explicaría todo a quienes vinieran después, para que su historia no se perdiera en el olvido o se distorsionara con mentiras piadosas. Lo que vino después es la parte que pocos conocen, la que se mantuvo en silencio por respeto, por vergüenza, o quizás por ambas cosas. Los últimos 5 años de Manolo Escobar fueron una mezcla desgarradora de resignación y pequeñas alegrías que brillaban como luces tenues en medio de la oscuridad. Vivía en un apartamento modesto en Benidorm, nada que ver con aquel chalet embargado donde había sido feliz. Anita seguía a su lado, como siempre, como desde aquella boda apresurada en Colonia 54 años atrás, cuidándolo con una devoción que hacía que Manolo dijera que ella era lo único verdaderamente bueno que le había pasado en la vida. Recibía visitas ocasionales de fans antiguos que lo reconocían por la calle y querían saludarlo, agradecerle lo que su música había significado en sus vidas. Manolo los atendía con la misma calidez de siempre, les firmaba autógrafos en servilletas de bar, se tomaba fotos con teléfonos móviles que apenas sabía usar. Mientras alguien me recuerde, sigo vivo, decía con esa mezcla de humor y melancolía que lo caracterizaba incluso en la adversidad. Esas pequeñas muestras de cariño lo mantenían vivo más que cualquier medicina. En 2012, su salud empeoró de forma irreversible. El corazón que había resistido décadas de estrés, de viajes agotadores, de emociones intensas y traiciones dolorosas, ya no respondía a los tratamientos. Los médicos fueron claros con él. Era cuestión de meses, tal vez semanas. Manolo lo aceptó con una serenidad que sorprendió incluso a Anita. He vivido más de lo que merecía, le dijo con los ojos brillantes. He cantado en medio mundo, he conocido a gente maravillosa, he tenido una familia. ¿Qué más puedo pedir? Pero había algo que pesaba en su conciencia, algo que necesitaba dejar claro antes de irse. Y ahora llegamos a lo que te prometí al inicio. Después de todo lo que has escuchado, después de conocer su gloria y su caída, es momento de revelarte la verdad completa sobre él. ¿Qué pasó con la fortuna de Manolo Escobar? En sus últimos meses, Manolo confesó a su círculo más íntimo los detalles completos de su ruina económica. No fue un misterio ni una gestión torpe de su dinero, como algunos insinuaron. Fue una traición calculada
calculada y premeditada por parte de aquel socio que lo convenció de firmar el aval de la fábrica de pantalones vaqueros en 1980. Aquel hombre había diseñado la operación específicamente para quedar él protegido mientras Manolo cargaba con todo el peso de la quiebra. Puso sus propios bienes a nombre de su esposa antes de que todo explotara, sabiendo perfectamente que la empresa estaba condenada al fracaso. Cuando todo se derrumbó, aquel hombre se declaró insolvente y desapareció, dejando a Manolo con una deuda de 1.000 millones de pesetas de la época, unos 6 millones de euros actuales. Los embargos fueron devastadores. Perdió el chalet de Benidorm que tanto amaba, la casa de La Moraleja, los terrenos en Segovia y Mallorca, gran parte de su colección de arte. Y durante 33 años, desde 1980 hasta su muerte en 2013, pagó mes tras mes aquella deuda que otro contrajo, trabajando incluso cuando su cuerpo le pedía descanso, actuando en condiciones que antes habría rechazado. Su hija Vanessa revelaría años después, con lágrimas en los ojos, cómo aquella pérdida marcó a su padre para siempre. Lo que más le dolió fue quedarse sin la casa de Benidorm, confesó en televisión. Él venía de la nada, de la pobreza más absoluta, y toda su vida trabajó para tener una casa en propiedad donde envejecer con mi madre. Ver cómo se la arrebataban por confiar en quien no debía fue una herida que nunca cicatrizó. Manolo Escobar murió el 24 de octubre de 2013, rodeado de Anita y Vanessa, en una clínica de Benidorm. Tenía 82 años. Cuando se hizo público el inventario de su herencia, muchos se sorprendieron. Dejó apenas 10 millones de euros en propiedades y bienes, principalmente su colección de cuadros. Una cifra ridícula comparada con los más de 200 millones que había ganado a lo largo de su carrera. El resto se había ido pagando la traición de aquel socio que nunca devolvió nada. El legado de Manolo Escobar va mucho más allá de su tragedia económica. Dejó más de 40 millones de discos vendidos, canciones que siguen sonando en bodas y celebraciones, 24 discos de oro oficiales, aunque merecía muchos más. Y Viva España sigue siendo el himno no oficial de millones de personas. Sus películas todavía se ven en televisión, pero sobre todo dejó una lección brutal sobre la confianza y la familia, sobre cómo la generosidad sin límites puede convertirse en tu perdición, sobre cómo las personas en las que más confías pueden ser las que más daño te hacen. Nos enseñó que el éxito no te protege de las traiciones, que tener un corazón noble en un mundo de tiburones puede costarte todo lo que tienes, que a veces la bondad se paga con la ruina. Pero también nos enseñó dignidad. Nunca habló públicamente mal de quien lo arruinó, nunca buscó venganza mediática, nunca mendigó compasión. Mantuvo la cabeza alta hasta el último segundo, cantando cuando podía, sonriendo cuando lo reconocían, siendo Manolo hasta que su corazón dejó de latir. Hoy, cuando escuchamos "Y Viva España" o "El Porón Pompero", deberíamos recordar que detrás de esa alegría contagiosa había un hombre que conoció la gloria absoluta y la ruina más amarga. Un hombre que amó profundamente y fue traicionado dolorosamente, que perdonó cuando tenía derecho a la rabia, que trabajó hasta su último aliento pagando deudas que nunca fueron suyas. Manolo Escobar fue mucho más que un cantante folclórico. Fue un símbolo de una España que ya no existe. Un artista auténtico en un mundo cada vez más falso y un ser humano que mantuvo su dignidad incluso cuando le quitaron todo lo demás. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre la lealtad, la confianza y el precio terrible de la bondad sin límites, compártela para que más personas conozcan la verdadera vida de Manolo Escobar. No la versión de las canciones alegres y los trajes brillantes, sino la del hombre real, con sus heridas, sus errores y su enorme corazón que le costó la fortuna. Déjame en comentarios si conocías esta parte oscura de su historia o si hay otro artista de esa época dorada cuya vida real quieres que investigue y te cuente. Nos vemos en el próximo video.